Bueno, lo cierto es que el informe está ahí, es un informe bastante completo sobre la situación de España en materia de lucha contra la corrupción y entonces que el G20 y la Organización Mundial de Comercio también tienen medidas para luchar contra la corrupción, en fin, y hay un acuerdo sobre contratación pública de la OMC muy interesante también en esta materia. Pero bueno, yo voy a centrarme en lo que yo he hecho más personalmente, que es la evaluación de la Convención de la OCDE contra el soborno en transacciones, contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales, y aquí es la única parte en la cual sí hay una aportación mía empírica y de evaluación, porque normalmente hacemos desde Transparencia Internacional todos los años una evaluación del cumplimiento de este convenio por parte de los países miembros. A mí me toca la parte de España, lo he hecho con la profesora, con la catedrática de Derecho Penal Silvina Bacigaluco en los 2 últimos años. Entonces, lo cierto es que, ¿qué ocurre? Como os decía antes, el comercio internacional cada vez es mayor, en una economía globalizada esta expansión es enorme y ciertamente quien quiere hacer negocios con gobiernos en países altamente corruptos se encuentra con el grave problema de que para hacer negocios, para conseguir contratos, para de alguna forma poder explotar riquezas naturales, pues es necesario pagar sobornos. Esto dio lugar a que determinados países entendieran que estas eran las reglas del juego, que había que facilitar a sus empresas que consiguieran contratos. Para ello se hicieron cosas tan interesantes como establecer en la legislación fiscal la deducción por sobornos en el extranjero. No se llamaba así, pero había de algunos países de nuestra Unión Europea que tenían en su normativa fiscal la posibilidad para las empresas de deducciones fiscales por tener que pagar sobornos en el extranjero. Entonces, claro, este era un mecanismo verdaderamente perverso que estaba llevando a que cada vez se pagan más sobornos, etc. Estados Unidos, que ciertamente es un país que en esta materia ya en el año 77 empezó a tomar medidas con la Foreign Corrupt Practices Act, se encontró con que, claro, eran unas reglas del juego un tanto desequilibradas, probablemente porque ellos no necesitan tampoco para conseguir contratos muchas veces pagar sobornos porque pueden usar otras vías, pero lo cierto es que ellos entendieron que si ellos tomaban la iniciativa de sancionar duramente a las empresas que sobornaban en el extranjero, el resto de países de la OCDE deberían hacer lo mismo, y empezó a presionar seriamente para conseguir esto. En el mandato de Bill Clinton hubo una campaña muy fuerte en el marco de la OCDE para tratar de consolidar una agenda internacional de lucha contra la corrupción, y al final pues ciertamente Estados Unidos con su propia ley están sancionando a empresas de todo el mundo. Cualquier empresa que de alguna forma cotice en la bolsa estadounidense puede ser perfectamente perseguida en caso de que soborne en el extranjero y se descubra. Ellos tienen una visa atractiva enorme, tienen una capacidad para sancionar a cualquier empresa de cualquier país del mundo que cotice en la bolsa americana en el momento que tenga haya una denuncia por soborno, por corrupción en negocios internacionales a funcionarios extranjeros. Esa empresa es sancionada, es investigada por su organismo correspondiente y bueno, esta es su visión. En todo caso, 17 de diciembre del 97, 34 países, ahora son 41, firmaron en París el convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. El 15 de febrero del 99 el convenio entró en vigor. ¿Qué es lo que quiere el convenio? Asegurar una libre competencia no viciada de prácticas corruptas. Esto se traduce en un compromiso asumido por los países firmantes de introducir las modificaciones legales necesarias para poder castigar los actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros realizados por sus nacionales, con el fin de conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales. En general, aproximadamente la mitad de los países de la Convención, hasta ahora, no han procesado ningún caso de soborno transnacional desde 1999. Grave tragedia.
20 países tienen implementación casi nula y 9 limitada, entre ellos España. España está entre los países de implementación casi nula. La implementación activa la tienen por ahora desarrollada 4 países que representan aproximadamente el 22,8% de las exportaciones mundiales, que son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suiza. La aplicación mínima o nula, hay 20 países que representan el 20,5% de las exportaciones mundiales, entre ellos están Japón, Rusia o España, ¿no? Parte de otros diferentes países. En la tercera ronda de evaluación del GRECO, el GRECO, los analistas que realizaron ese informe fueron muy duros con España precisamente en esta materia, porque España no estaba implementando adecuadamente la convención. Entonces, ¿qué vienen a insistir? Primero, y lo que se está insistiendo al gobierno de España en esta materia. Primero, que hay que mejorar la recolección de estadísticas penales nacionales y hacer públicos los datos e información de los casos con objeto de permitir un análisis comparado entre las medidas adoptadas por los países para la aplicación. Como ustedes saben, no tenemos estadísticas penales sobre corrupción. Por primera vez las vamos a tener ahora en enero. El Consejo General del Poder Judicial por fin va a tener un repositorio de delitos contra la Administración Pública, delitos de corrupción, y va a ser un repositorio, yo creo, suficientemente sólido. Pero hasta ahora, quienes intentábamos analizar esto, nos encontrábamos con que no había datos, que ibas, claro, a diligencias previas y ahí te podías encontrar cosas maravillosas, ¿no? Pero luego, de las diligencias previas, cuántas pasaban finalmente a escritos de acusación, pues no sabíamos, probablemente no llegaban ni al 10%. Entonces, por primera vez yo creo que va a haber esta información, pero sobre datos, nuevamente, de delitos, del delito de soborno en el extranjero, es muy opaco. Sabemos diligencias previas, pero no sabemos nada más, ¿no? Existe un amplio consenso en torno al hecho de los riesgos del soborno transnacional, sobre todo en ciertos sectores, y también se insiste por parte de los evaluadores en que hay 3-4 áreas que son fundamentales: industrias extractivas, lógicamente, construcción y defensa, aeronáutica y defensa. En defensa también está siendo muy difícil investigar, y bueno, el Reino Unido está liderando a través de Transparencia Internacional una investigación muy seria sobre contratos y en el mundo de la defensa y sobre las políticas de defensa, y la verdad es que los datos son sorprendentes, porque te das cuenta de que los sobornos en el ámbito de la defensa pueden llegar a casi el 40%, en tanto que todos conocemos el 3%, ¿no? en las obras de construcción, ¿no? Pero en defensa a veces llegan al 40%, son cosas espectaculares, ¿no? Entonces, tanto en 2004 como a principios de 2014 como a principios de 2015, es cierto que varios países formularon estrategias anticorrupción que prevén acciones contra el soborno transnacional, como Finlandia, Rusia y el Reino Unido. De alguna forma parece que por ahí en estos países pueden empezar a moverse las cosas, pero España sigue también sin tener esta estrategia anticorrupción para negocios internacionales. Los organismos especializados encargados de velar por el cumplimiento de la ley de países como Grecia, Luxemburgo, México o España, los organismos especializados no tienen recursos financieros. Las entrevistas con la Fiscalía Anticorrupción son bien claras al respecto, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción te viene a decir que si tiene 800 casos internos, muy difícil que se dedique a los casos externos, que exigen un trabajo extraordinario para beneficios muy pequeños.